La Atari Lynx es una consola portátil, como bien he dicho su nombre, de Atari, aunque en realidad no la diseñó principalmente Atari. Como podéis ver, aquí la tenéis en la pantalla. Tenemos una pequeña pantallita, tenemos una cruceta, varios botones y dos botones arriba y dos botones abajo. Explicaré después qué es eso de los botones arriba y abajo. Entre otras cosas, porque me pareció una cuestión bastante interesante el que se hiciera esta modificación de la consola. No es que tenga cuatro botones, es que tiene dos botones arriba y dos botones abajo. Lo explicaré después. ¿Qué es la Atari Lynx? La Atari Lynx fue la primera consola portátil a color. Es decir, no la primera portátil, portátil a color. ¿Vale? Fue lanzada por Atari, aunque inicialmente fue diseñada por la compañía Epix. El proyecto o la consola inicialmente se llamaba Handy, ¿vale? H-A-N-D-I, perdón. Y bueno, al final Atari fue quien lanzó al mercado. Vamos a ver su historia. La verdad es que fue una consola muy avanzada a su tiempo por las características que tiene y las capacidades que tiene para la época. Salió en el mercado cuando todavía no existían muchas consolas portátiles, estaba todavía la cosa medio empezando. Por supuesto, compitió directamente con Game Boy y con Game Gear. Sabemos que obviamente no tuvo tanto éxito como las anteriores consolas, porque hablamos de Atari, porque la 2600, la 7800, Atari había tenido un éxito brutal. Y que obviamente cuando compitió con las portátiles, pues sabemos todos quién ganó. Ahí fue la guerra de las consolas portátiles. Nintendo se llevó todo. Se llevó, vamos, se llevó todo. Sí que es cierto que la verdad es que me parece una consola bastante chula y muy avanzada a la época por cuándo salió y con qué características salió. Vamos a ver primero la historia bien. Fue lanzado en el 89, ¿vale? Por Atari Corporation. Lo que he dicho, fue originalmente diseñada por Epix, ¿vale? Con Y y X. El proyecto se llamaba Handy. Fue la primera consola portátil a color, pues competía con Game Boy y Game Gear y tenía bastante capacidad para la época. Ahora veremos las especificaciones técnicas. No tuvo tanto éxito también, entre otras cosas, por problemas de la autonomía. Esta consola funcionaba con 6 pilas AA, ¿vale? Todos sabemos que tanto Game Gear como esta consola, pues eso comía pilas como los más grandes. Aunque esta, la verdad, decían que la autonomía, es lo que dicen las especificaciones, aproximadamente con 6 pilas triple A no, eran doble A. Doble A era en torno a unas 3-4 horas. Eso es lo que dice, ¿vale? También depende del juego, cómo funcione, etcétera. Eso es lo que se decía. También se dice, se comenta, que algunos juegos, pues que no sobresalían mucho, aunque otros tantos sí, la verdad, para ser portátil. Veremos algunos juegos ahora después. Sí que es cierto que a nivel de características, bastante bien. Y a nivel de marketing, también dice la gente que Atari no le dio todo el marketing que le había gustado. Vamos a ver las especificaciones técnicas, que esto es lo que yo quería llegar. Vamos a ver. Vamos a empezar por la CPU. La CPU es una CMOS 65S02 a 4 MHz. Estamos hablando, bueno, que decía, la CPU, una CMOS 65S02 a 4 MHz. Estamos hablando que eso está dentro de una portátil. Para ser una portátil era muy potente. Estamos hablando del año 89. Eso era casi... ¿cuál era? No, la NES tenía un poco menos. Pero bueno, estamos hablando que la Master System más o menos tenía esos megahercios. Pero bueno, era otro procesador, un Z80. Eh, o sea, eso dentro de una portátil. Y fijaos la memoria: 64 kilobytes. O sea, eso es en una consola de aquella época, era una bestialidad. O sea, era una bestialidad. Hablamos que la Mega Drive tenía 64 kilobits. La Mega Drive. Pues fíjate.
Sí que es cierto que la CPU es de 8 bits, eso sí, la CPU esa es de 8 bits. Sin embargo, el chip de vídeo, que es el chip SUSI o SUSI, o no sé cómo se pronuncia. Es que tenía un nombre. SUSI y Miki, que eran los dos chips que acompañaban, que eran para ayudar con los gráficos, con el sonido, con la entrada. Ahora lo veremos. Bueno, pues teníamos los gráficos, ¿no? Ese chip SUSI, que era de, si no recuerdo mal, era de 16 bits y era capaz de, creo que eran 16 MHz. O sea, hablamos que era una velocidad muy grande para la época y más en una portátil. No me acuerdo exactamente. Sí, sí, es más potente que un Apple II. O sea, estamos hablando que eso en una cosa así. Bueno, era un poquito más grande, eran grandes. Pero que estaba bastante bien. Eh, También tenemos que tenía capacidad de rotar y escalar sprites. Pues eso no lo tenía ni la Mega Drive. Y estamos hablando que esto lo tenía una portátil. O sea, lo he dicho, era muy avanzada para la época. También tenemos la pantalla LCD, que era retroiluminada y tenía una resolución de 160 por 102 píxeles. No es una gran resolución, pero hablamos de una consola portátil. Tiene que ser algo pequeño. Con 4096 colores. Ah, el de audio. El de audio era el Mickey este. ¿Vale? Que eran 4 canales estéreo. No me acuerdo exactamente si era FM, como en el caso de la Mega Drive, con el Yamaha, o era a partir de samples, o simplemente generadores de ruido. Este era el de sonido, el Mickey. El Mickey no era solamente el de sonido, también se encargaba de la entrada, de los controles. Estaba conectado directamente a los controles. Entonces, bueno, pues era otro chip que venía. Pues le echamos un vistazo ahora, no te preocupes, Artisí. Bueno, los controles, capacidad de rotar la consola y usar el modo zurdo. Que esto es lo que yo que decía. Es una, digamos, fue un concepto, me parece bastante interesante para el año 89. Y era de que tú podías poner la consola al revés, en el modo zurdo, y utilizarlo para que tus controles, los botones, digamos, A y B, que se usaban normalmente con la mano dominante. Es decir, en este caso, si yo soy diestro, pues yo lo uso con esta mano, ¿vale? Que vosotros me estáis viendo invertido. Con esta mano y yo controlo digamos, los botones de acción. Con esta controlo la dirección. Si yo soy zurdo, se cambia. Entonces, con esta mano yo utilizo mi mano dominante y por aquí las direcciones. Me pareció bastante interesante ese concepto para la época. Me parece muy bruto. Entonces, está bastante chulo eso. Almacenamiento. Normalmente venía en cartuchos, tarjetas, con una chip ROM de 128, 216, 512 kilobytes o con conmutación de bancos de 1 megabyte. Y por supuesto, lo que decía, la autonomía, lo que dicen las especificaciones, son 3-4 horas con 6 pilas AA. Vamos a ver que me han preguntado ese chip, ¿vale? Voy a buscar en la Wikipedia, porque lo estuve mirando, justamente ahí aparecía. Aquí está. Este de aquí, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es el Mickey, ¿vale? Estaba basado también en el 65SC02. Ah, no, este es el procesador, perdón. ¿Dónde estaba el de Este es el. Ah, aquí está, aquí está. Fíjate. Este es VLSI, ¿vale? Con el Mickey, Revision 2. Del año 89. Aquí tienes el chip. Entonces, a nivel de. ¿Dónde está? Entrada, salida, puertos. ¿Dónde estaban los sonidos? Lo tenía yo más arriba. Sound Engine. 4 canales de sonido. Tenía un DAC de 8 bits para cada canal. Para cada canal, ojo, Se dice pronto. ¿Vale? Así que aquí tienes la información. Por si quieres verla, la tienes en la Wikipedia. Todas las presentaciones que yo hago se suben a la web. Por si queréis verlo en la parte de ejemplos. El mouse Mickey y luego estaba el chip de vídeo. ¿Vale? ¿Dónde estabas? Que ya no me acordaba. GPU. Que tenía soporte dibujo por hardware. Bueno, aquí dice ilimitado el número de sprites. No, no es ilimitado. Eso ya depende de la potencia. Bueno, esto es simplemente que lo vierais. Un poquito los modelos que había. Voy a hacer una cosita, que es quitarme yo. No estoy. Para que veáis un poquito.
Hubo como dos modelos. Está el modelo original, este de aquí, que es el Atari Lynx. Fijaos, esto es lo que yo decía. Mira, aquí tienes dos botones, el A y el B. Pero es que aquí también tiene otro A y B. No es que sean cuatro botones. Es que le da la vuelta y es el A y el B. Bueno, pues era eso como el modo, digamos, se llamaba el modo para zurdos. Aquí tienen la cruceta con sus botones, aquí tienen la pantallita. Este fue, digamos, el modelo original, pero intentaron mejorarlo, hacerlo un poco más compacto, etcétera, y crearon el Atari Lynx 2, que, entre otras cosas, pues mejoraba la, digamos, autonomía. Aquí ya te decían que era entre 5 o 6 horas. Pero tiene un truco. Tiene un truco. Como hemos dicho, la pantalla era retroiluminada. También bastante interesante para la época. Lo que hacía es que tenía un botón adicional, que no me acuerdo cuál es. Creo que era por aquí, uno de estos. Uno de estos por aquí tenía como un interruptor. En el que podías quitar la retroiluminación. Así, pues, hombre, pues claro. Si no tengo que estar iluminando la pantalla, pues la pantalla dura más. Bueno, sí, es una opción de ahorrar. Pero al final pasó que entre que el catálogo, algunos dicen que los juegos no eran muy allá, cosa que yo discrepo en algunas ocasiones, y que no le dio, digamos, a Atari mucho bombo, o es lo que dice la gente, pues tampoco es una cosa que yo le veo una muy buena consola. Juegos. Vale. Aquí es donde tenemos, digamos, algunos de los juegos bastante interesantes. Tenemos por un lado el California Games, que esto creo que lo he mencionado sobre todo, por ejemplo, estaba bastante chulo el de, creo que recordar, en el de Commodore 64, que había varias versiones de este juego. Era un conjunto de juegos, minijuegos de deporte, que había de bicicleta, monopatín, surf, etcétera. Y tú tenías como que ir controlando al personaje que está haciendo ese deporte. Bueno, está bien, está chulo. El Blue Lighting. El Blue Lighting es un juego en el que tú controlas un caza, ¿vale? Por eso se llama así, porque es el Blue Lighting. Y es tipo el Afterburn, ¿vale? El Afterburner o Afterburner, como se llama, como lo queramos llamar. A mí me recuerda muchísimo a ese, digamos, juego. O sea, cosa bastante chula, porque yo soy fan de ese Afterburner. Y la verdad es que se ve muy bien el Atari Lynx y desde luego está bastante chulo para la consola. Estamos hablando de jugarlo en una consola portátil. Bien. El Shadow of the Beast, aunque mucha gente recuerda este juego para la Amiga, porque este fue uno de los juegos que más sacó, digamos, más exprimió el efecto Parallax. El efecto Parallax, algunos, por si acaso no lo sabéis, es ese efecto en el que hay varios fondos y van cambiando de una dirección a otra su desplazamiento hacia un lado o hacia el otro. Entonces dando esa sensación de profundidad. Pues aquí el Shadow of the Beast fue uno de los que más sacó esa capacidad que también tenía esta consola. Luego, por otro lado, el Electrocop, que este era una especie de juego como que tenías que jugar en primera persona. Es más, vamos a buscar algo de información o a ver alguna captura. ¿Vale? Por si queréis ver, fijaos cómo se ve. Bueno, pues obviamente en la resolución de la Atari Lynx, pues veis, fíjate, no puedo hacer zoom casi. Bueno, para que veáis un poquito cómo va, tú ves esto, entonces puedes disparar o puedes mover al personaje. Está bastante chulo porque juega un poco con la perspectiva y estamos hablando del año, bueno, esto será del 90-91 o por ahí, pero aún así, para la época, bastante chulo, bastante bien. Así que bueno, yo lo veo bastante chulo en los juegos. No tiene nada que envidiar a otras. Obviamente, estamos hablando de la época de la Game Boy, pues sabemos que la Game Boy tuvo un catálogo bestial que a día de hoy sigue ampliándose. Y la Game Gear es que tuvo la suerte de que como era compatible con la Master System, pues hicieron muchas conversiones a Game Gear, básicamente. Accesorios. Aquí viene uno de los accesorios bastante interesante. Bueno, muchos recordaréis de la Game Boy clásica el cable Link, ¿vale?
que conectaba una consola con otra y podíais, entre otras cosas, pasar los Pokémon. Muchos lo habéis recordado, ¿verdad? Bueno, pues digamos que la Atari Lynx tenía una cosa parecida, que era para jugar en red, entre comillas, con este cable de aquí, ¿vale? El Comlinks, se llamaba Comlink cable, que podías conectar, o es lo que dice las especificaciones, hasta 17 consolas. Es lo que dice las especificaciones. La verdad es que también fue adelantada a su época. Es decir, podés conectar más de 2 consolas, una detrás de otra. Pues muy bien, la verdad. Eh, lo malo era eso, que había que tener el cable, todas las consolas, tema de batería, etcétera. Bueno, por supuesto, como estaba el tema de la batería, pues hay diferentes adaptadores para conectarlo a la corriente, tanto la versión, como en este caso que está aquí, que es la versión del enchufe doméstico, como versión de mechero del coche para conectarlo directamente al coche. También está bien, ¿vale? Estos son algunos de los accesorios que tenemos del Atari Lynx. ¿Hay más? Sí, hay más. Fundas de transporte, protectores de pantalla, etcétera. Pero no he querido tampoco meterme en mucho follón, más que nada para el tema de pues, no avasallaros con tanta cosa. Entonces, me ha gustado ver más los que son más conocidos que otra cosa. Vamos con la arquitectura. Tenemos por un lado la CPU, la CMOS 65S02, que es la CPU de la Atari Lynx, que estaba conectado directamente tanto al chip Mickey como al chip SUSI, ¿vale? El SUSI este, de los gráficos. Bien, ahora veremos lo de la RAM y todo esto. Pero por otro lado tenemos el cartucho, la ROM. La ROM que estaba conectada directamente y que era capaz de, bueno, pues de leerse tanto el programa como por los gráficos que se iban pasando de un lado a otro. Vale, perfecto. Tenemos la RAM, que era 64 kilobytes, que lo dicho, para la época era una bestialidad. Y que a su vez, aunque aquí lo he puesto como con una conexión directa, en realidad no es una conexión directa. Le quería indicar de que la comunicación entre el chip de gráficos con la RAM para el tema de la VRAM y todo esto no tenía como una VRAM específica muy tal. Entonces a veces utilizaba lo que es el DMA, ¿vale? El Direct Memory Access, para mandar información de la RAM a el chip gráfico para que lo utilizara sin necesidad de intervenir la CPU. Aunque tú puedes utilizar la CPU perfectamente. Otra de las, digamos, mejoras que hubo en la época, porque la Mega Drive también utilizaba este sistema. O utilizabas DMA, utilizabas la CPU para el tema de enviar gráficos o información al chip gráfico, en este caso el VDP. Pues aquí es más o menos parecido la cosa. Pero en este caso, pues dentro de la Atari Lynx. ¿Vale? Lo dicho, el esquema a lo mejor no es exactamente cómo sería la arquitectura, pero lo que quiero demostraros o enseñaros es cómo funcionaba, cómo era, digamos, el funcionamiento interno de la consola. ¿Qué herramientas de desarrollo hay? Bien. Como hemos podido ver, la Atari Lynx tenía un procesador 6502. ¿Vale? 65S02. De 8 bits. Bien, pues nosotros ya hemos trabajado con esa arquitectura en varias ocasiones. La NES tenía esa arquitectura, la Apple II, los Commodore, el Durango. El Durango tiene ese procesador, etcétera. Entonces, ya existe un compilador. Uy, que me voy. Ya existe un compilador, conjunto de herramientas para trabajar con esa arquitectura, que es el grandioso CC65. Es un compilador, linker, depurador, gestor de. Bueno, generador de librerías, etcétera, para esta arquitectura, concretamente. Por lo tanto, yo ya puedo trabajar con ello. Sí, porque ya directamente vienen librerías justamente para la Atari Lynx. Fijaos, ya viene aquí. O sea, este compilador vale para todo esto. O sea, para todos estos sistemas. Desde el Commodore 64 o el VIC 20, ¿vale? Los Atari 2600, 5200, etcétera. Bueno, el PC Engine, ojo también. La Watara, que tengo pendiente de hacer un. ¿Qué más tenemos por aquí? Se me ha perdido uno. La Atari Lynx y se me ha perdido.
falta. Ah, y la NES. Aquí está. La NES tenía esta arquitectura y se puede utilizar para hacer cositas en el lenguaje C. ¿Vale? Todo esto es para trabajar con el lenguaje C. Por lo tanto, yo esto lo puedo utilizar para trabajar con la Atari Lynx. Sí, ya vienen hasta pequeñas librerías preparadas para trabajar con el hardware de la Atari Lynx. Así que lo utilizaremos justamente después. Pero también quería comentaros algunas otras utilidades. Porque he estado viendo este 8-bit Unity y me parece un proyecto interesante. Aunque, como yo soy un poco pro open software, pues me gusta más mostrar proyectos también de código abierto. Pero este creo recordar, por lo que he estado mirando, no he visto en ningún momento de que esto sea open source. Sí lo veo bastante chulo, bastante interesante, porque nos permite hacer juegos para Apple II, Atari 8 bits, Commodore 64, Atari Lynx, NES, Famicom, todas ellas. Todo a través de una pequeña utilidad que ya nos permite trabajar. No solamente el código, sino también los gráficos, la música, cómo preparar la ROM, etcétera. Todo eso, incluso, fíjate, incluso jugar en red. O sea, eso me parece interesantísimo. Bueno, es un proyecto, aquí tenéis la documentación, cómo funciona, etcétera. ¿Vale? Te va explicando un poco cómo es. Esto es un WordPress, básicamente. Y aquí en las descargas, pues tenéis para ver algunas cositas. Visto que por aquí hay alguna release en beta, pero bueno, podéis ver alguna cosita. Incluso te vienen algunas demos técnicas para que veas un poco cómo funciona o qué se puede llegar a hacer. Así que yo esto os invito. Bueno, aquí te dice que si está usando C65, viene dentro un pequeño C65 seguramente, ya preparado, aunque ya te viene esto con su propia librería, su propio, digamos, entorno, y puede ser interesante para verlo. Así que le quiero echar un buen vistazo a este proyecto y ver si el día de mañana, bueno, pues hacemos una sesión solamente de esto y hacer, yo qué sé, un juego para NES, pues lo hacemos con esto, a ver qué tal. A ver. O un juego para Famicom. O. Bueno, Famicom es lo mismo. O un juego para la Atari Lynx. O para Apple II. O etcétera. Todas estas. Así que le daré un vistazo. Se llama 8-bit Unity. Que yo sepa no tiene nada que ver con el entorno de desarrollo del motor Unity. Que yo sepa. Le habrá puesto ese nombre por ponerlo. Pero que yo sepa no tiene nada que ver con eso. Pero digo yo que habrá falta algo para poder probarlo, porque os puedo asegurar de que yo no tengo un Atari Lynx ahora mismo para ejecutar juegos a través de flashcards, como ya existen, que quiero recordar. Creo que lo había Evergate para Atari Lynx, creo recordar. Como comprenderéis, no lo tengo ahora mismo encima, no tengo un Atari Lynx. Entonces yo necesito un emulador. Para eso existe ya un emulador que tiene ya mucho tiempo, que es la Handy, ¿vale? Que viene del nombre del proyecto original, Handy, que aquí os dejo la información. Además, fijaos que la última anotación es del 2004. Dios mío, 2004. Bueno, hay versiones con libretro, ¿vale? Hay versiones y forks que se han hecho, que ha hecho la comunidad y la podéis encontrar por libretro. Es decir, en RetroArch creo recordar que se puede instalar. No me he puesto a investigar del todo, pero creo recordar que existe ya un core para trabajar con este emulador, por si os interesa más. Vale. Bien, por otro lado, tenemos otro conocido que hemos hecho aquí, que hemos estado trabajando, que es nuestro querido Mednafen. Mednafen es un emulador que es multisistema, lo hemos hablado aquí muchas veces, y uno de los sistemas que emula es la Atari Lynx. Si no, aquí la tenéis, Atari Lynx. Entonces, ese emulador nos sirve. Yo lo tengo ya instalado. Siempre tenéis que descargaros la BIOS de inicio, un pequeño ficherito, guardarlo en la configuración y ya debería de funcionar la emulación. ¿Qué podemos encontrar? Ejemplos para trabajar con Atari Lynx, ejemplos de juegos realizados con Atari Lynx, etc. Bueno, vamos a empezar por lo más sencillo. Si tenemos CC65, ¿vale? Que es el compilador que viene ya también preparado, ya vienen ejemplos y vamos a verlos aquí en directo. ¿Vale? Me voy a venir aquí, me voy a venir aquí, me voy a venir aquí. Samples y links. ¿Veis?
Ya tengo aquí directamente links. Y abro esta carpeta. Aquí tenemos ya ejemplos para la Atari Lynx. En este caso, por ejemplo, este Hello, que sería Hello World, utiliza una pequeña librería que ya existe, digamos, se puede utilizar en varios sistemas, pero es la TGI, que es para poder trabajar. Para poder trabajar, para mostrar texto por pantalla o incluso dibujar por pantalla, pero en vez de usar la básica de C, la estándar de C, pues viene aquí esta implementación que es compatible con Atari Lynx, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya viene integrada dentro de las librerías que nos trae CC65. Aquí simplemente estoy creando un texto normal y corriente, Hello World, ya está. Y por aquí, bueno, pues tenemos, inicializamos nuestro sistema del TGI y instalamos, ¿vale? Lo inicializamos, establecemos el color, limpiamos la pantalla y aquí vamos haciendo como para que se vaya dibujando una línea, ¿vale? Y por otro lado, que se vayan generando un texto, vaya mostrando un texto por pantalla en mitad de la pantalla, ¿vale? Vamos a ver esto cómo funcionaría. Bueno, como ya tengo yo aquí instalado el CC65, en principio no tengo que hacer nada. Hay que hacer make. Voy a hacer un make clean para que se limpie todo. ¿Vale? Y ahora voy a hacer así. Make. Ya está. Me ha compilado cada uno de los ejemplos y me ha generado un punto LNX de cada uno de los ejemplos. Por ahora el del hello. Entonces, ¿cómo podríamos probar esto? Yo me vengo aquí, abro nuestro querido Mednazen con el hello.tnx. ¿Vale? No, tnx no, perdón. LNX. ¿Vale? Lo de Opening Sound Revise, eso ignorarlo. Pero aquí tenéis cómo ya se está mostrando lo que hemos dicho. Hemos dicho que esta librería nos permite dibujar por pantalla, pues, típicas primitivas de dibujar líneas, dibujar círculos, figuras geométricas, etcétera. Y por otro lado, el propio texto. ¿Vale? Seguramente tendrá esto una fuente por defecto y la utiliza. Ahí tenemos ese Hello World que está escrito a través de la de esta cadena, la dibujáis y ya está. Luego aquí las líneas, pues lo he ido haciendo poco a poco. Este, digamos, el ejemplo básico de Atari Lynx. Una cosa interesante es que no he tenido que hacer aquí en el main. No he tenido, entre comillas, que estar preocupándome por si la pantalla tenemos que esperar a que se termine de dibujar, etcétera. Sino que ya lo hace, digamos, entre comillas, esta librería. Me refiero a que lo hace, lo dibuja y ya está. No necesita más. Es un ejemplo muy sencillito. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, Mandelbrot. No sé si conocéis qué significa lo de Mandelbrot. Mandelbrot es una función matemática, por decirlo, una forma de, a través de una función matemática, dibujar una figura geométrica o una figura con diferentes colores en función de ese cálculo. Normalmente este tipo de ejemplos se utilizan para ver, entre otras cosas, pues cómo funciona un procesador, para estresarlo, ver qué pruebas puede hacer, cómo lo dibuja. Estamos hablando de que son muchos cálculos y cálculos muy pasados. Por lo que los procesadores, por ejemplo, este de aquí, el que trae el de la Atari, pues va a ir lento y va a ir poco a poco. Pero te sirve para ver cómo funciona como una especie de benchmark. Se utiliza mucho el Mandelbrot. En realidad, lo he dicho, es una figura que se calcula por sobre sí misma porque se va haciendo, digamos, diferentes iteraciones y al final se va mostrando. Vamos a verlo, cómo funciona esto del Mandelbrot. No me he querido meter en la parte matemática, pero aquí lo que está haciendo es incluso generar el color en función de cuántas veces ha ido iterando, ¿vale? Conforme va iterando más, pues se va generando un color y vais viendo cómo se va a ver zonas con más colorines, con menos colorines, porque ves, se va calculando todo el rato. Vale, vamos a ver esto. Fijaos, esto va a tardar un rato. Fíjate, va línea a línea. Obviamente, esto está en un emulador, en un procesador que tiene miles y miles de veces más potencia que lo que tuviera ese pequeño CMOS, aunque lo intenta emular, así que la velocidad se pone más lenta. Pero claro, lo suyo sería probarlo dentro de un hardware real. Pero como no lo tenemos, fijaos, ¿veis? ¿Veis que esta zona
como lo ha generado más rápido, es de un color, pero luego se van generando colorines. Fijaos esos colorines que se van generando. Entonces es lo que se va generando con diferentes iteraciones. Y al final, bueno, pues va generando esta imagen. Fijaos cuando llega a ese medio, ahí le cuesta más y de pronto cuando termina, ¡fum!, va más rápido. ¿Eso es por qué? Porque está haciendo más cálculos. Esto es una especie de benchmark, para que veáis un poco cómo funciona, cómo se podría trabajar. Y es una imagen que se va generando sobre sí misma, sobre los colores que hay haciendo y sobre las diferentes iteraciones. No voy a terminar. Bueno, si esto lo dejo yo que vaya haciendo ahí cosas, podemos tirarnos lo más grande. Pero como veis, va haciendo cosas. Y ahora tenemos otra que es TGI Demo. TGI Demo, esto es para que podamos ver cómo funcionan las diferentes herramientas que nos permite hacer esta librería, esta TGI. ¿Vale? Que ya está preparada para trabajar con Atari Lynx, etcétera. Bueno, pues aquí tenéis, pues por ejemplo, para hacer círculos, para hacer aquí, bueno, checkerboard, para comprobar, para hacer un diagrama, para hacer líneas, dibujar líneas, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, pues os voy a hacer aquí para que veáis un poco cómo funciona. Esto se está generando a través de esa utilidad, esa librería. Esos círculos, esas líneas, etcétera. Para ir aprendiendo cómo funciona y que esto está trabajando dentro de la Atari Lynx, a través de un emulador. Entonces, esto me parece bastante interesante como ejemplo y los tenéis disponibles para poder ver diferentes formas de trabajar. Este ejemplo lo dejaré también en la presentación, pero en la presentación también he dejado un, digamos, repositorio de GitHub en el que, aquí en el código, podemos ver diferentes ejemplos para trabajar con la Atari Lynx. O sea, directamente del propio Hello World, pero en este caso un poco más de otra forma, ¿vale? Bueno, también lo mismo. Es con la TGI. Esto utiliza lo mismo, utiliza el CC65, pero en este caso hay que configurarlo. Hay que decirle dónde está a través de una variable de entorno, CC65Home, etc. El otro directamente, como está dentro del directorio de ejemplos, pues lo coge de los superiores. Pero bueno, también os sirve como ejemplo. Os dejo aquí toda la información, cómo funciona, etcétera. Y bueno, pues ahí lo tenéis para que podáis trabajar. Incluso, por lo que veo, este señor que lo ha subido ha dejado un contenedor Docker o la configuración para un contenedor Docker para que no tengáis que instalar todo. También puede ser interesante verlo eso. Tenéis aquí más ejemplos. Tenéis incluso versiones con ensamblador, por si queréis ver cómo funcionaría para el ensamblador 6502, un ejemplo muy sencillito. Bueno, pues aquí lo tenéis. El tema de matemática, tema serial para utilizar este cable, el cable que está comentando, con links, pues con este podríais hacer un ejemplo. Pues aquí os dejo toda esa información. Tenéis incluso una sección wiki aquí que os da dando un poco de información, aunque me hubiese gustado que tuviera más información, pero sí que veo que tiene bastantes ejemplos que podáis ver. Bueno, pues es otro recurso que podéis tener para trabajar con la Atari Lynx. Y os voy a enseñar qué se puede llegar a hacer realmente con toda esta librería, con si se genera más información, etcétera. Bueno, pues hay un juego que se llama Link's Quest, que es una especie de, digamos, Zelda clásico, ¿vale? Se ve desde arriba. Y que se trata de un juego muy chulo. A mí me ha parecido muy divertido. Y yo he de decir que es bestial lo que se puede hacer con una consola portátil del año 89. Vais a verlo. Vamos a jugar aquí en directo. No va a haber sonido por un problema que no está sonido, pero bueno, no pasa nada. Aparte, esto necesito. Por lo que sea, no puedo jugar. Fijaos ese efecto de viento. Ese efecto de viento de la hierba en el año 89. O sea, me parece bestial. Obviamente este juego es del año 2019. Se nota. Pero ¿qué quiere decir? El hardware es capaz de hacerlo. O sea, lo veo muy chulo el efecto. Vamos a ver. Mr. Hello was found. Aquí, mira, fijaos a pela. Obviamente, como no estoy en la resolución de la consola y lo tengo todo ultra requete
escalado, pues se ve con los pixelacos. Pero bueno, ¿vale? Bueno, esto voy a pasar de la historia. Las planicies. Yo soy este señor. Puedo disparar. Pío, 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 pío. Morid, morid. ¡Ay, que me pegan! Eso es un limo. Muere, limo. Muere. Que me pegan, que me pegan. ¡Ay, que me pegan! ¡Ay! Paño, paño, paño. Que me pegan. Está bastante chulo el juego. Es decir, que está... Vamos. ¡Ay, que me pegan! Este era otro de los ejemplos que quería mostraros. Y bueno, ya solamente quedaría ver, os dejo todas las referencias. Todos los ejemplos que hemos visto hoy los voy a tener disponibles, todo el código, entonces bueno, gracias por lo de la música. Es de Mitch Marder, ¿vale? Os lo pondré luego en los créditos. Lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!